¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos niños de octavo básico? Les habla el profesor Enrique. Como les comentaba el otro día, echándolos mucho de menos. A continuación vamos a compartir el PPT dando durante la etapa número 6. El objetivo de aprendizaje de la etapa número 6 era mostrar que comprende la noción de una función, ¿ya? Y también reconociendo, ¿no es cierto?, los tipos de funciones con los cuales matemática. Antes de empezar, ¿no es cierto?, tenemos que ver qué es una función. Cuando analizamos el PPT el día jueves de esta semana, yo les comenté, ¿no es cierto?, que al igual que en la primera clase, una función es una relación que existe entre dos variables. Hace varios meses, ya hace harto rato que ya venimos hablando de lo que es una variable. Variables son magnitudes que van variando, van cambiando. Y una función es una condición que le vamos a poner a estas variables, ¿no es cierto?, para establecer un nexo y una relación, ¿ya? Tal como lo vimos el otro día, ¿no es cierto?, podemos asemejarle a una fábrica de números. También podemos asemejarla a una fábrica de fideos, de arroz, etc., en donde a través de una maquinita se produce un proceso y la materia prima se transforma en un producto elaborado. En este caso, la función determina, ¿no es cierto?, ya una operación matemática, y el número que introduzcamos en la maquinita se va a ver afectado por esta función y va a ser mayor o menor, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, si la maquinita, la función, y ahí está la función que va a estar, ¿no es cierto?, sobre x, es multiplicarlo por 2, es decir, si sacamos la letra f y acá le ponemos el número 2 encima de la f, nos quedaría 2 por x, es decir, cada número que entre esta maquinita, ya lo vamos a multiplicar por 2. Por lo tanto, ¿no es cierto?, todos los números que introduzcamos van a tener un resultado que se va a ver afectado, obviamente, por la maquinita. Ya, por ejemplo, si yo meto el 3, el 3 sería el número x, ¿cierto? Al multiplicarlo por 2 me da como resultado 6. Si meto el menos 1, ya, al multiplicarlo por 2 me da como resultado menos 2. Si introducimos en la máquina el 0, acá la x estaría reemplazada por el 0, yo lo multiplico por 2, obtengo como resultado 0. Y por último, si en este caso yo le asigno a la x un valor de 5, al multiplicarlo por 2 me da como resultado 10. La x va tomando el valor que ingresa a la máquina, ¿no es cierto? En este caso, cada uno de los términos de una función les llamaremos de la siguiente manera, ¿ya? Todos los números que metemos a la imagen van a tener el nombre de preimagen, ¿ya? Y los números que salen de la maquinita se van a llamar imagen. Conocer, ¿no es cierto?, ya que esta preimagen correspondía al dominio y que la imagen correspondía al recorrido, ¿ya? Ahora, es más, fíjense que también nosotros podemos relacionarla con los tipos de variable, ¿cierto? Este numerito, todos los numeritos que corresponden al dominio, es decir, a la preimagen, ¿ya?, son la variable independiente. ¿Por qué independiente? Porque todavía no hay ninguna condición que la haga cambiar. Es decir, esta variable es la que va a hacer cambiar, ¿no es cierto?, ya a través de la función a la preimagen, al dominio, y la va a convertir en otro número, es decir, otra imagen. Por lo tanto, la imagen o variable dependiente o recorrido va a depender de la función que le apliquemos al dominio, a la variable independiente, para obtener su resultado o valor. Ahora, cuando queremos graficar, ¿no es cierto?, usamos el gráfico o el diagrama sagital, que es el plano cartesiano. ¿Se fijan? Considerando que en el eje horizontal vamos a graficar los valores correspondientes a la variable x y en la línea vertical los valores correspondientes a la variable y. Preimagen, imagen, dominio, recorrido, variable independiente, variable dependiente, ¿ya? Repito, preimagen, x, dominio, x, variable independiente, x. ¿Dónde se grafican estos valores? En la línea horizontal, ¿ya? Imagen, y, variable dependiente, y,
recorrido Y. ¿Dónde se grafican estos valores? En el eje B. Ahora, cuando yo quiera graficar, ¿no es cierto? Tengo que considerar que hay tipos de funciones, ¿ya? Una función lineal, como en este caso se está mostrando, ¿no es cierto?, en el dibujo, es una línea recta, pero que necesariamente debe pasar por el X o coordenada 0, 0, es decir, por el punto donde se intersecan ambos ejes, ¿ya? Y una función afín es como lo estamos acá graficando, ¿no es cierto? ¿Ya? En el plano cartesiano es una línea recta, pero que no pasa por el eje o coordenada 0. ¿Ya? Esas son las diferencias. Lineal obligatoriamente pasa por el eje 0, funciona por el eje 0. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a ver entonces. Un alumno faltó a una clase de matemática y decidió sacar fotocopias al cuaderno de su compañero y cada fotocopia le cuesta 18 pesos. Es decir, cada fotocopia cuesta 18 pesos. Entonces, si yo saco una fotocopia, X valdrá 1, ¿ya? Y estaría afectada por la relación 18 por 1, 18x. Si yo saco dos fotocopias, la función sería 18 por 2. Si yo saco 3 fotocopias, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, la X reemplazaría al número de fotocopias y la función sería multiplicarlo por 8. ¿Qué tipo de función es? Lineal. ¿Y por qué? ¿Por qué sería lineal? Y eso es lo que ustedes tienen que... ¿no? ¿Ya? Ok, en el ejemplo número 2 también tenemos una relación de este tipo, pero acá sería, ¿no es cierto?, otro tipo de función, ¿ya? Una compañía de teléfono ofrece un servicio donde se paga 3.990 pesos. Ojo, por el solo hecho de contratar el servicio ya tú pagas 3.990 pesos. En el caso anterior, si tú no sacabas ninguna fotocopia, pagabas 0 pesos. En este caso, ya partes pagando 3.900 pesos, 990 pesos, más 12 pesos el minuto, es decir, a este valor, por cada minuto que hables, tú lo tienes que multiplicar por 12. Entonces, si yo quiero graficar este ejemplo en el plano cartesiano, yo no voy a pasar por el eje 0. ¿Por qué? Porque ya tengo un gasto fijo, ¿no es cierto?, al comenzar, ¿no es cierto?, a contratar el plan. Y a eso le voy agregando, ¿no es cierto?, un valor de 12 pesos por minuto. Esta es un problema en donde se grafica otro tipo de función, que es la función afín. ¿De acuerdo, chiquillos? ¿Ya? Ya, entonces tenemos dos tipos de funciones, ¿no es cierto? Ya, función lineal, función afín. La función lineal pasa por el eje 0. En el problema de las fotocopias, si yo no sacaba fotocopia, no pagaba. En el caso del ejemplo 2, ¿no es cierto?, el solo hecho de contratar el plan, yo ya tenía que pagar 3.990 pesos. No parto del eje 0. ¿Ya? Ahora, cuando yo realizo una tabla de valores, ¿no es cierto?, lo primero que tengo que calcular es evaluar la función para establecer el par ordenado. ¿Ya? La función es que todo número que ingrese a la maquinita se va a multiplicar por 5 y se le va a sumar 1. ¿Correcto? Ojo, todo número que entra a la maquinita se le va a multiplicar por 5 y le voy a sumar 1. ¿Correcto? Elegimos un conjunto de números para la variable independiente. Esta es la preimagen, ¿ya? La variable independiente, ¿correcto? El dominio. Estos son los números que yo voy a trabajar y con estos números, ¿no es cierto?, voy a aplicar la función. Entonces, reemplazamos la x, ¿ya?, por el número 1. 5 por menos 1, ¿cuánto es? 5 por menos 1 es... Correcto, menos 5. Y si a menos 5 le sumo 1 positivo, el valor obtenido es menos 4. Por lo tanto, la imagen, la variable dependiente, el recorrido va a ser menos 4. ¿Ya? Entonces, el par ordenado, ¿no es cierto? Ya, para el primer valor, ya que fue multiplicar por 1, voy a obtener este par ordenado y ese es el que voy a graficar en el plano cartesiano. Lo mismo ocurre si yo a la x le doy un valor de 0. Multiplico 5 por 0, es 0, más 1 es 1. Entonces, la preimagen era 0, ahí está 0, ¿no es cierto? Y la imagen sería 1.
¿Ya? Siguiente ejemplo. Si la x ahora es reemplazada por el tercer número de la variable independiente, que es 1, diré 5 por 1 es 5. Y 5 más 1 es 6, como en este caso lo demuestra. Ahora, ¿por qué yo pongo, ¿no es cierto?, con rojo el primer valor del par ordenado? Porque eso corresponde a la preimagen, es decir, a este conjunto de números de la variable independiente. Y con respecto a ese valor 1, yo obtengo estos resultados después que yo los meto en la maquinita. ¿Se entiende? ¿Ya? Los números en rojo son la preimagen, ¿ya? Y al ser metidos en la maquinita se obtiene el valor y con eso yo formo el par ordenado y ese par ordenado, ¿cierto?, en el plano cartesiano. ¿Correcto? ¿Ya? Habitualmente, esta tabla, si yo la resumo, no con el desarrollo, ¿no es cierto?, obtendría lo siguiente. La variable independiente era menos 1 y al aplicarle la función 5 por x más 1, obtengo como resultado 4. El segundo valor de la variable era 5. 5 por 0 es 0, más 1, 1, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Ok? Bien hecho.